¿Qué pasa, queridísima familia del canal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Mariano Ripani y esto es Mariano por el Mundo. Hoy los voy a traer al único país que se encuentra dentro de otro país. Sí, ya saben de qué les estoy hablando. Les estoy hablando de el Vaticano. Único país en el mundo que tiene muy poquitos habitantes, pero diariamente reciben muchísima cantidad de gente. Aproximadamente unas 20.000 personas diarias vienen a visitar este país. Recuerden una cosa muy importante: si vienen al Vaticano, deben traer pasaporte para poder entrar y deben venir bien cubiertos. No pueden venir con escote, con falda, con chores, nada de eso, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Una muy buena recomendación para todos es... Ah, caray, eso sí me interesa. Si tienen horario de entrada, como nosotros, por ejemplo, a la 1 de la tarde para lo que es el Vaticano, la Capilla Sixtina y el museo, esta parte de la Plaza San Pedro es totalmente gratuita, y la entrada a la Basílica de San Pedro, que es esa que está allí, también es gratuita, pero les cuento que la cola es un infierno y hacen 38, 39 grados a la sombra, así que se pueden imaginar el tiempo que vamos a pasar aquí para entrar. Son las 11 de la mañana y tenemos que entrar a la 1. Quizás no podamos entrar, así que vamos a ver si logramos entrar antes de tener que entrar al Vaticano, a la Capilla Sixtina y a todo eso. Si no, nos tocará hacerlo después, porque no sé si va a llegar la cola. Estamos bien atrás y tenemos como mínimamente una hora de cola. Así que bueno, luego al salir les comento qué tan rápido fue. Bueno, familia, tan solo pensé que, para mi sorpresa, después de tremenda monstruosidad de cola, 40 minutos nada más, está todo súper bien organizado. Vamos para adentro ahora de la Basílica de San Pedro. Vamos a ver si nos dejan grabar adentro. Una cosa que, bueno, que me llamó mucho la atención es que no me permitieron entrar con micrófono. Los micrófonos de amplificados están prohibidos, así que bueno, me van a tener que disculpar. El video no va a quedar tan bien, pero intentaremos hacer lo posible. Nos vemos adentro. La Basílica de San Pedro, en lo particular, para mí, es el lugar más bonito que ver de todo el recorrido en el Vaticano. Y lo mejor de todo, es gratis de entrar. Esta impresionante basílica, construida por Miguel Ángel, es y seguirá siendo el templo católico más grande del mundo, con 190 metros de largo, ya que no está permitido construir ningún templo católico de mayor tamaño. Sin duda, el mejor lugar que no puede faltar en tu recorrido. Observen los detalles del techo. Muchísima gente adentro. Hay más gente adentro que afuera. Es una cosa asombrosa, pero es muy hermosa. Los detalles son únicos. Y esta es la Basílica de San Pedro. Y para los que les gusta el arte, podrán encontrar famosas obras como La Piedad de Miguel Ángel o El Baldaquino de Bernini. Bueno, le cuento una de las curiosidades del Vaticano. El Vaticano se encuentra en la posición número 18 entre los países más ricos del mundo. Toda su recaudación es de la venta de estampillas, las ofrendas que le hace el público. Bueno, recordando que entra muchísima gente diariamente aquí, tienen muchísima cantidad de oro, y bueno, tienen su propio... Otra de las curiosidades bien interesantes es que el Papa no cobra un sueldo, pero está encargado de toda la riqueza del Vaticano. O sea que básicamente puede hacer lo que quiera con el dinero del Vaticano.
Eso no me lo esperaba. Para los que piensan venir de visita por estos lares, les recuerdo que no está permitido hacer fotos con flash y, como les dije hace un rato, es necesario llevar los hombros y las rodillas cubiertas. El horario de visita de la basílica es de 7 de la mañana a 19 horas y en invierno cierra una hora antes, o sea, a las 18. El Museo del Vaticano consta de más de 70.000 pinturas y esculturas, las cuales se exhiben en más de 54 galerías. Se necesitan unas horas para visitar todas las salas. Dependerá si visitas sin audioguía o con visita guiada. Tardarás entre 2 o 3 horas dependiendo también de cuánto te detengas a admirar cada obra. Otra cosa muy importante es que planeen este viaje con antelación, ya que las entradas al Vaticano son muy costosas y difíciles de conseguir de un día para el otro. Y si las llegasen a conseguir son sumamente caras, así que si quieren ahorrarse un disgustito y algo de plata, cómprenlas con suficiente tiempo. Les dejo el link de la descripción de la empresa donde yo las compré con un código de descuento. Otra cosa como dato interesante a la hora de organizar el viaje, es bueno saber que la entrada para visitar el Vaticano todos los últimos domingos de cada mes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, es completamente gratis la entrada. Pero la verdad que no me quiero imaginar ni la magnitud de las colas, así que piénselo bien antes de tomar esta decisión. Espero que hayan escuchado lo que dijo mi señora esposa. Pregunta cuánto sale una comida ahí atrás y dijo, te cogen de parado. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Fuera! Parte del Museo Pío Clementino, uno de los tantos museos que tiene el Vaticano, con muchísimas estatuas. Mucho gusto, señor. Parecen los jarrones de Hércules. Son todos pintados a mano. A ver, canta la canción de Hércules. Canta la canción de Hércules. Cántala. Por favor. Canta la canción de Hércules. Canta la canción de Hércules. Un poquito. Solo un pedacito. Por favor. ¿Cómo decir? Pero me dijiste que tenías la canción de Hércules en la cabeza. Por favor. No. Gente nos miente. Dice que la tiene en la cabeza y no la quiere cantar. Mala gente. Sin duda la visita estrella de los museos del Vaticano es la Capilla Sixtina, en la cual está prohibida las fotos y videos. La verdad quedé bastante sorprendido de la cantidad de seguridad que hay dentro de la capilla solo para vigilar que la gente no tome fotos. Me pareció un poco exagerada la cosa, la verdad. Pero igual logré tomar algunas fotos a las apuradas para que pudieran observar tanta belleza. Es en este templo recubierto de frescos en paredes y techos en donde se elige y se corona a todos los papas. Estos frescos pintados por Miguel Ángel representan nuevas historias del Génesis y la más famosa de todas, la creación de Adán. Otra cosa que les recomiendo sería llevar un espejo para poder ver las pinturas del techo sin tener que estar con la cabeza hacia arriba todo el rato, o terminarán con un tremendo dolor de cuello. Bueno, familia, después de haber visto 732.000 millones de esculturas y la Capilla Sixtina, hemos terminado saliendo por la puerta de éxito.